Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el canal de la editorial ICP comentando el libro Crisis Institucional Chilena, que aquí lo pueden ver en la pantalla y que pueden comprar a través de la página de la editorial y prontamente en Amazon. Eh, Aquí estamos con uno de los autores del libro, con Pablo Ansaldi. Él es cientista político, profesor universitario, argentino, vive en la ciudad de Buenos Aires, pero tiene bastantes lazos con nuestro país. Ha estudiado en Chile, ha trabajado en Chile y está bien internalizado a las situaciones que ocurren acá. Asimismo, Pablo se desempeña en actividades políticas en Argentina y nos va a ir él contando acerca de sus actividades durante esta entrevista. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy bien, muchas gracias, muy agradecido por la entrevista, muy agradecido. Oye, cuéntanos un poco de ti para explicarle un poco a los telespectadores que nos ven, sobre todo un poco acerca de en qué estás metido tú, porque yo les comentaba que tú, además de dedicarte a la actividad universitaria, también te dedicas a la actividad política, digamos, derechamente política, no sé si partidista, no estoy seguro, pero sí a la actividad política, digamos, del debate público, de los movimientos Sí, políticos, etcétera. sí, efectivamente, bueno, me dedico a la actividad docente, ¿no? Soy docente en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la Universidad Católica, en distintas universidades, y junto a un conjunto de amigos y de compañeros, impulso la unidad a través de algo que se llama Plenario Federal de Cuadros y Militantes para el Campo Nacional, tiene un nombre un poco largo, la unidad de los elementos militantes y de los equipos que piensan una Argentina distinta y no la Argentina colonizada en la que estamos metidos ahora, ¿no? Por supuesto soy militante peronista desde toda la vida, pero eso no me compromete en absoluto con el Partido Justicialista, al cual detesto, no me representa, y ni mucho menos con ninguna de sus facciones, ni el kirchnerismo ni el antikirchnerismo. Nosotros estamos iniciando una nueva etapa del pensamiento nacional, que en la Argentina es claramente un pensamiento popular también. Te estaba preguntando para, digamos, el público chileno, que tú nos expliques un poco cómo es esta realidad política argentina en la que tú puedes ser del peronismo, pero sin ser parte del Partido Justicialista ni estar en ninguna de las facciones, porque eso acá no se entiende, porque hay una estructura de partidos mucho más, bastante desordenada, pero mucho más ordenada, y no se entiende esta diferencia. Entonces tú nos podrías explicar un poco eso. ¿Y qué es el Sí, campo nacional? el, claro, el campo nacional es aquel conjunto de fuerzas materiales e intelectuales que pujan por ganar poder para la nación y para la comunidad en un mundo que está tensionado por grandes poderes globales como el poder financiero. El movimiento peronista históricamente fue planteado como un gran movimiento nacional, cuyo instrumento electoral era el Partido Justicialista. El Partido Justicialista puede ser o no representativo de la identidad doctrinaria e histórica de ese movimiento. Desde hace muchos años, el Partido Justicialista está infiltrado por la corrupción, por un progresismo decadente y por un abandono de los grandes principios establecidos por Perón y que son los principios que han circulado en el seno del pueblo durante tantos años. Digamos, uno fundamental es la soberanía política, el otro es la independencia económica, que es el máximo desarrollo industrial nacional y científico-tecnológico, y el otro es la justicia social, que uno lo puede, digamos, técnicamente formular como distribución del ingreso y distribución de la riqueza, pero que es más que eso, ¿no? Todo eso ha sido abandonado por la progresía. Por lo tanto, uno puede
continuar con esta identidad. De todos modos, la etapa histórica del peronismo en la Argentina como forma del movimiento nacional está más bien en una fase terminal, ¿no? Vendrá otra forma del movimiento nacional que tomará del peronismo los principios fundamentales y descartará formas organizativas y demás, ¿no? Esa es la interpretación. Sé que es un poco complejo, pero yo te podría poner algo similar, digamos, el socialismo chileno, el socialismo histórico chileno, pienso, qué sé yo, en Recabarren hasta Allende, por decirte algo, desde hace muchos años que no guarda relación con el Partido Socialista chileno. Relación real, programática, del proyecto histórico, por distintos motivos, bien distintos en este caso, ¿no? En el caso chileno es por la caída del horizonte marxista. En el caso peronista no, porque el horizonte nacional no ha caído. Han caído algunas cosas, sí, pero no el horizonte nacional, por lo que nosotros podemos validar en muchas experiencias que se dan a lo largo del mundo, ¿no? A lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces sería algo similar, ¿me entendés? Una persona que en Chile sigue los principios de Salvador Allende, pero no se siente representado por el Partido Socialista de Bachelet, digamos. Sería algo más o menos similar. Es una analogía, ojo. Perfecto, no, sí, no, pero la entiendo, un poco distinto, claro, hay bastantes diferencias, creo, pero se entiende. Oye, yo te quería preguntar entonces en esta misma línea, porque aquí viene, digamos, tu artículo se encuadra aquí. ¿A qué fuerzas, por ejemplo, tú te refieres cuando hablas de estos problemas en el ámbito que afectan la soberanía de los países? Bueno, claramente en las finanzas, en la Argentina hay un problema particular que es el Fondo Monetario Internacional y el problema de la deuda externa. Nosotros lo hemos investigado y hemos apoyado las investigaciones. Ha habido juicios sobre eso. En el caso chileno, bueno, hay que indagar, pero claramente las finanzas, los medios de comunicación, las ONG, hay fuerzas que por derecha y por izquierda se están repartiendo el mundo y que están coordinadas, porque el elemento es repartirse el mundo y evitar que las naciones como tales alcancen su propia ley, que es su propia medida en la vida histórica. Te voy a dar dos ejemplos. Por un lado, por el lado de la izquierda, vamos a decir así, por usar una palabra, digamos, nada más, para que nos orientemos en la conversación. Vos tenés un sinfín de organizaciones, de ONG que influyen y demás, muchas de las cuales están sostenidas por Soros y por gente de ese tipo, ¿no? Ligadas al Partido Demócrata estadounidense. Y por el lado, vamos a decir así, de la derecha, tenés a los neocons, ¿no? Fundados en Estados Unidos en los años 70 por Irving Kristol del Instituto Americano de la Empresa, luego continuado por el padre, cuyo teórico fue Leo Strauss, y luego eso, bueno, pasó al poder político. Por supuesto, los neocons son un grupo ultracionista y están en la base, nosotros además tenemos información, no información necesariamente clasificada, aunque algunas sí, están en la base de experiencias como la de Vox, en gran medida alimentan a Bolsonaro, alimentan a Milei, por supuesto, sobre todo a través de su vicepresidente, Villarruel. Es decir, por derecha y por izquierda se atenaza el surgimiento de poderes nacionales. ¿Qué significan poderes nacionales? Que los sectores del trabajo y los sectores de la empresa y el Estado de cada país trabajen en conjunto decidiendo qué van a hacer y cómo lo van a distribuir y dónde lo van a invertir. Entonces, esa irrupción de los poderes transnacionales le quita espacio de maniobra y libertad a los pueblos. Oye, y en esto que tú has dicho, una pregunta para ir entendiendo también desde esta perspectiva nuestra, este asunto.
Uno tendería a pensar que un triunfo como el del mismo Javier Milei en Argentina, Donald Trump en cierto sentido en Estados Unidos y otros que tal vez sean menos, uno también podría meter aquí yo creo a Macron en Francia un poco antes, tiende a romper un poco con estos poderes globales, digamos, organizados muchas veces a través de los partidos y estructuras más tradicionales y tiende a centrarse más en intereses más bien populares. ¿Cuál es tu opinión sobre esta afirmación que yo acabo de hacer? Eh, ¿Y por qué tú aquí dices, por ejemplo, que asuntos como los de, tal vez hasta Vox se podría meter en esto en España, así como otros movimientos también de izquierda, no solo los de derecha que estamos mencionando, porque estoy mencionando porque hoy por hoy son más, digamos, son populares, están en sus días, están en su día de gloria, pero también pueden haber de izquierda que tengan los mismos éxitos. ¿Por qué tú tenderías a meter a estos grupos, por ejemplo, a Milei, en esta lucha de poder global con un bando determinado? No, porque orgánicamente Milei pertenece a eso. Él tiene el símbolo del león, que es un símbolo de ciertos sectores estadounidenses. Él claramente es un sionista furibundo que va a meter a la Argentina. La Argentina es un país que tiene una gran comunidad judía, pero también tiene una importante comunidad musulmana, árabe, ¿no? Y es un país que ha tratado de tener un cortafuego frente a los conflictos irresolubles del Medio Oriente, de modo tal que no hubiese ni anti-arabismo ni anti-judaísmo, ¿no? Milei directamente está lanzado a la embajada argentina en Jerusalén y sus redes de apoyo son esas, eso nosotros lo tenemos bien verificado, ¿no? Él está en esa línea. Por supuesto, los casos son distintos, ¿no? En el caso de Trump, Trump el líder entró en el Partido Republicano, digamos. No generó un partido de fantasía. El sistema de partidos en Estados Unidos, bueno, no es lo que era, pero sigue existiendo. De todos modos, hay que recordar las enormes crisis en la caída de Trump, donde se produce la toma del Capitolio, una situación bastante insólita, ¿no? Y con muertos y demás, o la caída de Brasil, con la toma del Plan Alto, con también grandes incidentes y violencia y demás. Todo eso está reflejando una polarización política, pero esa polarización no es entre fuerzas nacionales y fuerzas antinacionales, sino que son, a nuestro criterio, entre dos variantes de fuerzas globalistas, aunque se pintan de nacionales o de nacionalistas, que no es el caso, insisto, de Milei. Milei no se pinta en absoluto de nacionalista. Él quiere dar por clausurada la experiencia histórica de la nación argentina. Por supuesto que se está atrancando muchísimo en esa posibilidad, ¿no? En el caso de Vox, bueno, a mi criterio, creo que Vox tiene una mala comprensión de España. España es un país esencialmente federal. Es un país heredero de los foros, del derecho foral. Y Vox plantea una visión completamente unitaria y centralista. Ojo, el separatismo no es solución de nada, por supuesto, creo yo. Pero de todos modos, la respuesta tampoco es la clausura unitaria de la vida regional que tiene España. Y es un firme aliado del bloque de poder anglo-norteamericano y sionista, Vox, ¿no? Y también de Milley. Claro que hay variantes. En el caso de Trump, Trump es proteccionista desde el punto de vista económico. Milei es un aperturista absoluto, por eso la industria argentina cayó un 21%, lo cual es una caída gigantesca, y la industria de la construcción un 40%, ¿no?
lo cual es otra caída gigantesca. Todo lo que estoy diciendo son datos oficiales, no son datos inventados. El caso de Trump es distinto. Trump es American First, primero Estados Unidos. La variable que él tiene, la diferencia frente a Biden y frente al Partido Demócrata, es qué hacer con Rusia. Él considera, como Biden, por supuesto, y como el informe que se hizo en la época de Johnson de los británicos, que el enemigo sistémico es China, pero tiene variantes en relación a Rusia. Trump no seguiría financiando a la NATO o a la OTAN para la continuidad de la guerra con Rusia. Esas son variantes, pero es básicamente el mismo esquema. Es una serpiente de dos cabezas. Por un lado hay una cabeza socialdemócrata, por otro lado hay una cabeza neocon, se diría en Estados Unidos, porque liberal en Estados Unidos es de izquierda, digamos, uno diría neoliberal, podría decir, o neocon. Ninguna de las cuales promete nada sino configurar un orden mundial centrado en una unipolaridad, que en rigor es un eje. ¿Cuál es ese eje? Ese eje es el eje Washington, Londres, Tel Aviv. Nosotros queremos un mundo multipolar, donde todas las naciones de la Tierra tengan un lugar. Yo peleo por la mía, no puedo pelear por todas las naciones. Con Chile me une algo muy profundo, porque yo he vivido en Chile, algo particular, he estudiado en Chile y colaboro con amigos y sigo la cosa chilena relativamente, digamos. En relación a lo que nos convoca, curiosamente por una reunión familiar de amigos, casamiento concretamente, estuve esos días, el día del 17, el 18, el 19 de octubre, de todo eso, estuve en Chile, digamos, en Santiago. Muchas de las reuniones se suspendieron, pero eso no me evitó atravesar todo y ver todo lo que pude. Estuve con Erwin Robertson, estuve con mi querido amigo Pedro Godoy Perrín, allá en el barrio Rondizoni y Recoleta, ¿no? Es decir, pude observar las barricadas, eso me dio una perspectiva también, ¿no? Pero Oye, el mensaje es que cada quien luchando por el poder nacional, de sus trabajadores, de sus empresarios, de su cultura, con un Estado que lo ayude a eso, ¿no? Va a contribuir a configurar un nuevo orden mundial, que no es el orden mundial unipolar, sino multipolar, el de la paz, no el de la guerra. una pregunta, mira, a partir de esto, porque yo creo que tú has explicado hasta aquí de forma muy completa cómo tú o cuál es tu visión sobre los conflictos globales. Y bueno, ya nos podemos ir internando yo creo que de forma más práctica en tu artículo, donde tú a diferencia de los demás autores del libro, tal vez solo Erwin Robertson mostró, eh, digamos, no sé si decir simpatía en el caso de Erwin, pero en el tuyo sí, por lo que ocurrió en Chile el 18 de octubre. Y en concreto, antes de entrar a eso, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves tú el espectro político chileno en digamos, no sé si hablar de dicotomía o estos tres formas de ver el mundo, entre este eje socialdemócrata, este eje, digamos, neoconservador o liberal de derecha, para distinguirlo la palabra norteamericana, de las expresiones norteamericanas, y esta posibilidad de lo que tú llamas o lo que hemos llamado aquí el campo nacional? ¿Cómo lo ves tú en Chile? Si puedes decirme tal vez a qué fuerzas asociarías estas tres posiciones. Lo digo sobre todo para sensibilizar al auditorio local sobre de qué estamos hablando, que de repente los términos y los conceptos pueden ser un poco confusos. No, yo lo que veo en Chile es una herencia muy importante de pensamiento nacional, genuino, de pensamiento con sensibilidad social, de pensamiento con visión de Estado, ¿no? Bueno, Guillermo Araya, uno de ellos, ¿no? Erwin Robertson es un ejemplo en la actualidad, Carlos Videla también,
de lo poco que conozco, ten en cuenta. Y hay una gran herencia de un pensamiento nacional. Bueno, esa herencia necesita encarnarse y configurar un sujeto político y demás. Yo tengo mucho más claro cómo es en la Argentina, dentro de la confusión general, ¿no? Pero tengo más claro porque hay un desmembramiento de masas obreras sensibilizadas por el pensamiento nacional e identificadas con el pensamiento nacional, que hoy no encuentran articulación política, ¿no? En Chile eso habría que indagarlo, yo no puedo dar una respuesta táctica inmediata. Lo que veo sí es que hay un gran pensamiento nacional, que no tiene hoy una expresión política que yo sepa, ojo, no estoy informado tanto, pero que debería tenerla, porque están dadas las condiciones, porque es muy rico ese pensamiento, desde Nicolás Palacio, estoy pensando, bueno, con distintas variantes, ¿no? Variantes eh, izquierda y derecha, pero refundidas dentro de los intereses nacionales, que son los intereses del pueblo y del país chileno. Perfecto, no, entiendo el punto. Y ahora te quisiera preguntar, entrar derechamente ya a, a esto que tú nos hablabas también de lo que tú viste en Chile cuando estuviste aquí en 2019, en aquellos días de octubre, y qué fue también lo que tú has podido observar después. ¿Qué te ha parecido a ti desde tu perspectiva en el vecino país, lo que ocurrió en esos días? ¿Cómo ha reaccionado la política chilena ante esto? ¿Y qué te ha parecido también? No sé si has estado informado de las propuestas constitucionales que se hicieron para resolver esto. Bueno, ¿y qué te parece también, en último término, que esto haya derivado en un debate sobre la Constitución? Y los términos en que estuvo, si, que se llevó ese debate, si es que está informado de ello. Hay otra Sí, sí, lectura. sí, sí, estoy bastante informado, bastante, digamos, aceptablemente informado, creo yo. Y mira, las protestas y los grandes hechos de la historia, vistos en la inmediatez, son siempre horribles en términos generales. Acá en la Argentina, el 17 de octubre del 45, que dio lugar al peronismo, fue pacífico, pero estuvo precedido por un golpe de Estado militar del año 1943, que no fue tan pacífico. Y con esto te quiero decir que desde la inmediatez del individuo vemos cosas horribles que no quisiéramos ver. Pero eso no tiene ninguna importancia, cero, para la historia y para la política. Y voy a hablar de historia política. Entonces, bueno, pasado el tiempo, lo que fui haciendo es una suerte de estado de la cuestión, de qué fue lo que pasó, qué dice cada quien, más allá de lo que yo vi. ¿No? No sería muy distinto a lo que vos viste, digamos. Yo fui desde la calle Suecia hasta detrás de la Moneda, ¿no? Y una de esas, y luego desde Rondizoni recorrí, bueno, tuve un recorrido de los incidentes, las quemas, todo eso, ¿no? El viernes, el sábado, luego en Bellas Artes, que vi ómnibus quemados, etcétera. Y primero, ni bien llegué, vi un clima raro en el metro, porque yo saqué el boleto, naturalmente. Y veía gente que lo saltaba, digamos, jóvenes y qué sé yo, había como una efervescencia, algo. Pero la inmediatez es enemiga de la comprensión de lo concreto a mi criterio. Estoy bien respaldado, ¿no? Me respalda, entre otros, Hegel, en su en lo que Ilienkov llamó el ascenso del abstracto a lo concreto. Lo que puede ver una persona es algo, no es todo. Ahora, lo que realmente destaco, digamos, por supuesto que eso es un malestar, ahí había un malestar. Ponele el nombre que quieras, pero había un malestar por algo. Lo que destacó es la gran concentración que se hizo unos días después, creo que el 25 de octubre, donde se pidió un cambio poco confusamente, pero lo que a mi criterio estaba nítido es que se pedía un cambio
en la distribución del ingreso, en la distribución de la riqueza. Esa enorme concentración popular fue pacífica, salvo los grupos marginales que lo que hacen es entorpecer el desarrollo del movimiento popular. Los grupos marginales, la primera línea, todos los violentos, etcétera, que permiten la infiltración de grupos violentos, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eso yo traté de hacer algo así como un estado del arte relativamente y ubicarme en aquellos en los que podía estar más de acuerdo, ¿no? Chile es un país que ha prosperado mucho, ¿no? Pero eso le ha generado en el esquema honrando mi profesión de Morlino, ¿no? El politólogo italiano, le ha generado una alta expectativa y un mediano cumplimiento. Ojo, la relatividad de estar bien o mal, insisto, es una relatividad al interior de cada sociedad. En la Argentina hubo grandes estallidos sociales y gente que venía de otros países más pobres decían, no, pero ustedes no saben lo que es, qué sé yo, la miseria, digamos. Bueno, mirá, son cuestiones que son relativas a cada país. ¿Me explico? Chile ha progresado mucho y esos fenómenos suelen darse cuando en un país en vías de desarrollo hay un desarrollo grande, pero con una distorsión importante en la distribución del ingreso. Y me parece que esa era una posibilidad de salida del conflicto, porque además lo meto en una onda un poco más larga. Yo viví en Chile en el año 2004 y 2005, fui sorprendido y después volví por mi tesis de maestría, digamos, en la católica, volví todos los años prácticamente y, y vi grandes protestas. Entonces yo lo ubico en esa ola de protestas de una clase media nueva, ¿no? Que se encuentra muy endeudada, muy apretada y que tiene un horizonte de prosperidad, de desarrollo y de bienestar ante las narices, pero al cual no acaba de acceder, por lo menos en número suficiente. ¿Cuánto es el número? No lo sé, pero es lo suficiente como para movilizarse y generar una gran crisis política. No son 40 personas, ¿me explico? Entonces, esa es mi interpretación. La historia se mueve, siempre. Hay gente que se la banca y trata de comprenderlo, y hay otros que salen corriendo. Y habrá los que tomen una posición u otra. Lo que está claro es que no hay quietismo en el proceso histórico. A mi criterio, insisto, se forma una nueva clase media en Chile. Ojo, no es mi criterio, es un criterio que lo tomo de varias. Bueno, en el artículo he citado algunas fuentes y he agrupado bibliografía porque me interesaba conocerlo, ¿no? Y alta expectativa, mediana realización de las mismas, ¿no? Y eso genera un malestar crónico que se vio en las distintas protestas ya desde los pingüinos, etcétera, etcétera. Ahora, la respuesta de la reforma constitucional es pura ideología jurídica, normativismo jurídico de la peor especie, diría Carl Schmitt. Lo que haría falta ahí son 3 o 4 reformas, no mucho más, 3 o 4 reformas, creo yo. Oye, y en esta línea, por ejemplo, este campo nacional del que tú has hablado, ¿qué podría aportar, piensas tú, digamos, esta línea de pensamiento político que tú has propuesto en este texto? ¿Qué podría aportar para solucionar estos problemas que has descrito, este problema con las expectativas, con la distribución del ingreso y también con una respuesta al sistema político basada, digamos, en el normativismo? Y yo creo que yo agregaría, basado en lo que decía tu artículo, basada en una solución de élites políticas. Eh, ¿Qué podría agregar o cómo tú verías una solución al problema desde esta idea del campo nacional?
Mira, yo no te puedo dar una solución para el caso chileno. Lo que te puedo decir es transmitir una experiencia que he sistematizado, ¿no? No solo yo, por supuesto, de cómo hicieron los movimientos nacionales. Los movimientos nacionales empiezan como movimientos culturales o ideológicos, si vos querés, aunque esa palabra la rechazo, ¿no? Como ideas nacionales. Bueno, yo no lo usé es profeso, no dije líneas ideológicas, dije líneas de pensamiento. Estuviste muy bien, sí, sí, no, como yo lo usé, me rectifico, digamos. Pero el tema es, los movimientos nacionales siempre, para tener éxito, perdón, el pensamiento nacional ha tenido que encarnar en un movimiento y ese movimiento organizar a un factor de la producción, ¿no? En el caso argentino, la organización fue de la clase obrera argentina, la clase trabajadora argentina. Y eso determinó la organización del empresariado, de la burguesía, etcétera, ¿no? Y los acuerdos en función de las correlaciones de fuerzas, pero acuerdos al fin, que mejoraron extraordinariamente durante hasta el año 76, desde el 44, 45 al 76, la tasa de distribución del ingreso hicieron de la Argentina un país industrial sin desocupación y con obreros de estándares de clase media de la época, ¿no? Con una nueva clase media. Entonces es importantísimo, el problema, la tarea histórica es la organización de la comunidad. La organización, ojo, no significa esto que haya que cambiar todo. Pocos cambios son los que cambian el conjunto, ¿no? Lampedusa decía hay que cambiar todo para que todo siga igual, ¿no? Si yo cambio todo, todo sigue igual. El estalinismo. Yo cambio todo, mato a todos, qué sé yo, y todo sigue igual, digamos, una Rusia sometida, etcétera. Ahora con otro amo, ¿no? Pocos son los cambios. En la historia romana uno ve el tribuno de la plebe, ve las incorporaciones, las grandes reformas, incluso que escribe Fustel de Coulanges, por citar algo, ¿no? Son pocas variables porque al introducir esa, ese concepto orgánico y esa organización de un elemento social, los otros actores sociales modifican su conducta. Cuando se habla de corporación, se habla de de las empresas, del capital, ¿no? En la Argentina todavía corporación puede ser el sector trabajo, y eso es un logro, porque eso significa que tiene un cuerpo y un poder. A mi criterio, la tarea del pensamiento nacional es a través de la interfase del movimiento y no de un partido sí, partido no, eso es lo de menos, de un movimiento y demás, lograr organizar a un sector social significativo, reintroducirlo en la vida general de la polis, del Estado, de la comunidad, que eso va a generar, ¿no?, un reacomodamiento de los factores restantes. Ahora, ¿por qué pensamiento nacional y no otro? Porque el pensamiento nacional es el que no busca destruir a la comunidad. En cambio, la izquierda woke, como se la llama ahora, y todos estos indigenismos desaforados y demás, buscan destruirlo al país. Buscan destruirlo, fragmentarlo, y bueno, conducen a la barbarie, por así decirlo. Por eso nosotros tenemos una enemistad profunda con esos sectores. Oye, en este mismo sentido te quería preguntar, eh, yo cuando escucho tu planteamiento, sobre todo esto en torno a organizar la producción y yendo en línea con lo que es más conocido en Chile, yo no puedo evitar pensar en ideas, digamos, o de corte marxista o de lo que acá en Chile sería más bien socialismo. En Chile la verdad no hay, hubo en el siglo XIX, principios del siglo XX, grupos que buscaban organizar a los trabajadores
en la derecha, generalmente ligado al Partido Conservador y a la Iglesia Católica, pero estos grupos, la verdad, eh, tuvieron poca vía, fueron rápidamente, después hubo algunos resurgimientos menores ligados a la democracia cristiana, pero que también no prosperaron. Eh, Actualmente, la verdad es que yo creo que la derecha chilena sí tiene un lazo muy fuerte con lo que es la producción, de forma indirecta tal vez, o de forma no declarada quizás, pero claramente mantiene una defensa bastante estructurada de los intereses, podríamos decir, empresariales o intereses de naturaleza, mientras que la izquierda del país tiene interés, no tiene o no pareciera tener un gran nivel de interés en la organización de los trabajadores, salvo que esta organización de los trabajadores sirva a otra clase de fines de ellos. Entonces, los problemas que tenemos, por ejemplo, es un debate acerca de si los líderes sindicales pueden o no participar en política, y la izquierda siempre ha sido bastante partidaria que lo hagan porque, bueno, son sus líderes sindicales los que participarían. Eh, al mismo tiempo no ha defendido nunca, por ejemplo, una real organización del trabajo, y generalmente ha mantenido la idea de empoderar más al Estado para resolver los problemas sociales. Lo que yo entiendo que desde la perspectiva tuya, no, o sea, no es contradictorio empoderar al Estado con fortalecer las organizaciones del trabajo, pero en el caso local yo creo que no sería lo que tú defenderías, porque yo tiendo a pensar que este fortalecimiento del Estado tiende a atomizar al trabajador, a desvincularlo de otros, digamos, de sus círculos sociales en los cuales él puede organizarse como trabajador. En este contexto, lo que bueno, y como te decía antes, perdona que me dé vuelta, la derecha del país yo creo que sí tiene una fuerte conexión con grupos empresariales, principalmente de grandes empresas. Yo no iría con el pequeño propietario. Yo creo que ahí no hay un lazo entre, digamos, la derecha y el pequeño propietario. Y se me ocurre también que esto, por el esquema que tú planteas, puede también tener bastante que ver con esta idea de un mundo que se dividía entre dos visiones, esta neoconservadora o liberal de derecha y esta socialdemócrata o woke, también podríamos llamarlo. ¿Tú cómo ves la posibilidad en Chile, desde esta perspectiva o desde este punto de vista? O en la misma Argentina, yo creo que si bien tenemos organización, de haber bastante esto, de que se organice el mundo del trabajo, sobre todo si parece no haber esa verdadera posibilidad en los partidos que tradicionalmente han organizado el mundo del trabajo. Bueno, en Chile yo no te puedo dar una respuesta contundente porque no tengo la información chica. Lo que sí he visto es un sector empresarial, como vos decís, muy bien representado políticamente, el más concentrado, no el que tiene una pequeña y mediana empresa o un microemprendimiento, sino el más concentrado, muy bien representado. Pienso en minería, en pesca, etcétera, ¿no? Y, y vi subrepresentados a los sectores que viven o de pequeñas y medianas empresas, digamos, o directamente del trabajo, con organizaciones muy atomizadas y muy ideologizadas. Eso es lo que conozco de Chile. Es mi misma percepción, tengo que decirlo. Hay que dar una lucha primero muy fuerte para barrer algo que está terminado, que es esa visión de la izquierda tradicional que no tiene programa histórico, no lo tiene. El armador del socialismo soviético fue José Stalin, no fue ni Lenin, ni fue Trotsky, ni fue Marx, ni fue Engels. Marx escribió
todos lados, 2 palabras sobre el socialismo, coincidentes con las palabras que escribía Fourier y los utópicos que ellos criticaban cuando se argumentaban que eran científicos. Lo diseñó Stalin. Y eso duró un tiempo y después cayó. Entonces toda esa continuidad, ese espacio, intentó ser reavivado con cosas que esquivan al problema planteado, que era el problema de la explotación del trabajo, vamos a decir así. Y con cosas absolutamente distractivas o directamente perniciosas, ¿no? Como la fragmentación indigenista, como toda la ideología esta de género, el lenguaje pseudo inclusivo, todas estas pavadas y demás, y eso ha intoxicado a miles de cuadros en todos lados, de gente que podría pensar otra cosa en todos lados, ¿no? Y hay ejemplos de estos pensadores, digamos, que se han dedicado a cosas colaterales para tratar de evitar responder a por qué fracasó el socialismo soviético, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que enfrentarlo. Ya lo enfrentamos en aquel entonces, por lo menos en Argentina, y en Chile también ideológicamente. Se lo enfrentó en aquel entonces. Entonces, esa experiencia está liquidada. A mí me da la impresión que las naciones que quieran supervivir, y estoy acompañado, insisto en esto, en este mundo donde hay grandes superpoderes que atenazan a los poderes nacionales y los buscan suprimir, ¿no? Para transformarlos en una argamasa global, ¿no? Las naciones que quieran sobrevivir van a tener que organizar el factor trabajo, el factor capital y el factor Estado, ¿no? Y trabajar armónicamente en la medida de lo posible. Por supuesto que va a haber tensiones, pero esas tensiones deben ser a los efectos de encontrar, vamos a decir así, situaciones de síntesis y no rupturas. Si no se logra eso, no van a sobrevivir, van a ser tragadas por el globalismo. Entonces, ¿vale la pena la supervivencia de una nación? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es la identidad cultural que me constituye. No quiero ser un enajenado, ni quiero para mi pueblo una enajenación. Y lo mismo puedo decir en el caso chileno. ¿Vale la pena la continuidad de Chile o hay que entregarlo a las decisiones de los poderes globalistas? Yo creo que vale la pena la continuidad de Chile. Porque la experiencia humana necesariamente tiene que ser heterogénea y variopinta, ¿no? Cuando digo experiencia me refiero a todo, a la literatura, al arte, al folclore, al rock, a lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Y no liquidarla. Entonces la tensión es muy grande porque el poder global también tiene su fuerza cultural, su fuerza ideológica, etcétera, etcétera, que trata de suprimirlo. Yo puedo tener una visión del gran, digamos, en una onda larga de tiempo. No puedo tener en la inmediatez de cómo está la situación, pero no tengo duda que va a surgir en Chile una expresión de política del pensamiento nacional que va a pujar por esa organización. ¿De qué? De las clases trabajadoras, de los pequeños y medianos empresarios, de los territorios, ¿no? De las comunas. Eso se da acá y se va a dar allá. Hay que ver la forma que va a tomar. Lo que está liquidado es el modo de la izquierda tradicional. Eso está totalmente terminado, ¿no? Totalmente terminado. Pero una nación no la compone solamente un grupo. Acá últimamente esto se llama unicornios, ¿no? De grandes empresas. La componen todos, la nación. Y es fundamental que ese todos sea vivido orgánicamente para tener poder, porque un individuo suelto no tiene poder para negociar su situación laboral con una gran empresa. En cambio, un individuo sindicalizado sí tiene poder, y si toda la clase trabajadora está sindicalizada, tiene más poder. Por supuesto,
que debe ser la parcialidad respetuosa de la continuidad del todo, y no al punto tal que tire de una cuerda que termine generando una caída en la tasa de crecimiento. Entonces, el problema histórico es quién organiza la división del trabajo. Lo organiza el capital, ¿no? En algún momento, en el siglo XX, lo organizó el Partido Comunista en la Unión Soviética, ¿no? O se organiza se autoorganiza, ¿no? Y se deja su margen de libertad, pero no una libertad absoluta, no la libertad del capital de pisar al trabajador. Esa es la visión, organizar la división del trabajo y trabajar en armonía. Una pregunta que te hago para ir ya cerrando, que ya estamos llegando a la hora. En el libro yo te diría que esta edición que tú expones se comparte bastante por distintos autores, y una de las cosas que, o parte de esta visión se comparte, y una de las cosas que se plantea, bueno, la planteo yo en cierto sentido, eh, es que se necesita yo creo que en este país deberíamos avanzar hacia ciertas formas de lo que se llama la economía negociada en los países, en Dinamarca, en Estados Unidos le usan este nombre, pero se aplicaría más en esos países, y hacia cierta representación, digamos, propia a lo que se llamó alguna vez una democracia funcional o corporativa. No a todo, por supuesto, porque cada época cada día tiene su afán, pero sobre todo pensando en que uno de los problemas que hay en Chile es que la política es tremendamente elitista, y las élites ejercen, o estas élites sociales y económicas, intelectuales del país, ejercen digamos, su poder y su actividad política a través de los partidos, lo que eventualmente mandaría en este país un cambio constitucional que permitiese diseñar instituciones apropiadas para ello. Mi pregunta es, ¿tú qué tipo de instituciones verías adecuadas, o hacia qué te gustaría, o qué podrías proponer tú, tal vez para el caso argentino o chileno, o los casos que tú conozcas, y si hay alguna experiencia que te gustase destacar, también sería bueno, para promover de mejor manera esta idea de una sociedad, digámoslo así, organizada y que se regula a sí misma sin ceder ante poderes globales o poderes fácticos de pequeños grupos que concentren el poder porque pueden concentrar la propiedad u otro tipo de elementos sociales que les confieren ese poder. Sí, yo te transmito la experiencia argentina, pero incluso la experiencia argentina, no solo la de los años de Perón, te transmito la experiencia argentina que salvó a la Argentina de un estallido social que fue por hambre. El de Chile no fue por hambre, eso quiero aclararlo. No fue como el Caracazo del 89, creo que lo dije en el artículo, ni como el estallido por hambre en Argentina en el año 89. Y en el año 2001 también fue un estallido que combinó el hambre con el retiro de los ahorros de la gente en los bancos, ¿no? De la clase media, ¿no? La gente que tenía hambre y gente que le quitaron los ahorros. En Chile es distinto, es otro tipo de conflicto. Eso me interesa también aclararlo antes de pasar a la respuesta. En el 2002, la Argentina se salva y retoma una senda de crecimiento muy grande con la presidencia Dualde, articulando lo que quedaba del movimiento nacional, que eran miles de cuadros del peronismo, ¿no? También acompañados por parte del radicalismo, políticamente, pero esa es la superestructura. Lo fundamental fue un acuerdo entre los sectores sindicales de aquel entonces, el sector empresarial, tanto del campo como de la industria, de la unidad industrial como de la sociedad rural, ¿no? El nivel social,
y el respaldo de la Iglesia, decisivo en aquel entonces. Eso, más el no pago de los intereses de la deuda externa, que sería otro capítulo, mostrar cómo es usura internacional, generó un ciclo largo de crecimiento que duró hasta la crisis del 2009 mundial y 2010. Pero rápidamente, en 6 meses, la Argentina creció y comenzó a mejorar todos sus indicadores sociales, etcétera, etcétera. Entonces, siempre este camino se toma desde poniendo en paralelo el trabajo político con el trabajo de la organización social. Eso es así. La estrategia, bueno, tendrá la administración de los medios en cada circunstancia, pero no se puede visualizar un cambio en este sentido si no hay una organización de la clase trabajadora y del empresariado interesado en la defensa de los intereses nacionales, argentinos en el caso argentino, chilenos en el caso de Chile. Sin eso no se puede. Si la defensa es lo que piensa el último marxista de no sé dónde, estamos perdidos. O si la defensa es lo que piensa un señor que es el empresario más importante y que ni siquiera vive en Argentina o en Chile, también estamos perdidos. ¿Me explico? Entonces, la reconstrucción de la comunidad y de la idea de la comunidad se hace con orgánicas grandes y sin eso no se hace. Hoy, en la Argentina, hay mucha división desde el punto de vista jurídico formal de las centrales sindicales y demás, pero sin embargo hay una gran unidad en la movilización, en grandes movilizaciones gigantescas que han parado las iniciativas de revolución anarcoliberal de Milei, la han detenido decisivamente. Pero estamos en una fase de retroceso, no en una fase de ofensiva. Entonces, por ahí yo lo veo, digamos, debería organizarse un factor. ¿Y por qué digo empezar por los trabajadores quizá? Porque el capital está muy cómodo en el fondo. ¿Qué le importa si pone la guita acá, en Miami, en inversiones inmobiliarias, si la traslada? En cambio, el trabajador no se va a ir de Chile, ni se va a ir de la Argentina. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde? ¿A España? Mitología. ¿A Estados Unidos? Mitología. Las clases trabajadoras están destinadas, en términos generales, y además lo deciden también, a morir en el país en el que nacieron. Suelen ser depositarias de valores identitarios fuertes en ese sentido. En cambio, ciertas clases altas, clases medias, les da lo mismo vivir en Mónaco, en Miami, bueno, Monte Carlo, en cualquier lado, les da lo mismo, ¿no? Entonces, la clase trabajadora debería ser la orientada hacia la solución del problema nacional. Oye, Pero, claro, pero una pregunta, ¿cómo le podemos dar más representación a esa clase trabajadora, digámoslo así? Porque acá tú te vas a encontrar, al menos en la realidad chilena, hay una serie de partidos políticos que dicen representar o a la gente, o a los trabajadores, o a otros grupos más, y yo no sé qué tanto cumplen eso, ni qué tanto pueden los supuestos representados, no voy a decir que no están representados, pero que ejercer un rol de demandarle a estos representantes que los representen. ¿Tú cómo ves ese asunto? romper la ruptura del pensamiento de la representación y mediatizarlo, ¿no? Carl Schmitt, que es el que lo teoriza más fuertemente, él habla de identidad y representación. Si fuera representación sola es mentira. Yo me llamo Partido del Pueblo, qué sé yo, y ¿qué soy? Eso, nada, soy un representante. La identidad es lo que da la unidad orgánica, social. La representación se le subordina. La trampa es construir una constitución escrita con representaciones y demás, pero que en rigor no representan porque lo que no hay es esa mismidad de esa orgánica social, de esa identidad social. ¿Se entiende? Ahí es donde resbala el problema.
hay que distinguir entre lo orgánico, la vida, y lo organizativo. Lo organizativo es instrumental, puramente funcional. La unidad primigenia que hay que dar es la unidad orgánica, la unidad social. Lo demás se dará por añadidura. Y eso es Perfecto. una ruptura en la pauta de pensamiento. Hay que salir del normativismo y pasar al orden concreto, como Carl Smith, como Hegel, como Spengler, distintas variantes del análisis del orden concreto. Oye, y una última pregunta que te hago, esto ya porque yo sé que a mucha gente probablemente que vea esto se lo va a preguntar. Cuando tú explicas o hablas del pensamiento nacional o del campo nacional, o de, digamos, Argentina primero, Chile primero, uno entra, sobre todo en tiempos actuales, es un argumento popular, digamos, lo que se dice generalmente contra esta forma de pensar, es que nosotros vamos hacia la formación de una comunidad internacional, de una comunidad de los pueblos, digámoslo así, cada vez estamos más cerca unos de otros. Ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando de este medio. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos hacemos amigos en este contexto? Mira, Es es decir, una pregunta un poco amplia. Lo que yo te puedo decir es cómo veo al mundo, cómo está el mundo hoy, no es como lo veo yo, cómo lo ve Trump, cómo lo ve Putin, cómo lo ve Xi Jinping, cómo lo ven, cómo lo veía Kissinger. Hoy el mundo se debate entre un, una organización unipolar, con una única pauta de cultura, con un grupo bien específico de beneficiarios, que son los sectores financieros, ¿no? Mundiales y demás, o un mundo multipolar, donde las naciones organicen esa mundialización de la que estamos hablando, que sí estamos en la era de la mundialización, pero lo organicen sin perder su propia personalidad. Más no te puedo decir, porque sería redundante sobre esto, podría argumentar. La lucha es muy fuerte en todos lados, y las guerras y todo eso son líneas de fractura por el nuevo por el nuevo nomos de la tierra, en términos de Carl Schmitt. Nosotros podemos hablar así, fenómeno, pero no es tan fácil hablar así con un africano, a ver qué piensa un africano, o con un vasco, por ejemplo, que ahora los vascos no hablan castellano, masivamente hablan euskera. Yo no sé qué pasa en el País Vasco. Hace años, ¿eh? Antes estaba la editorial EUNSA, creo que era así, de la Universidad de Navarra, ¿no? Hoy ya ni sé en qué están, no sé qué música escuchan, no sé qué autores tienen. Eh, Antes, bueno, había una especialista en Carl Schmitt, ni sé en qué anda, Montserrat Herrero López. Eh, por eso te digo que también esto hay que relativizarlo un tanto. No es tan claro, yo no hablo con un iraquí por estos medios, ni con un palestino, ni con un israelí, ni con un sudafricano, ni con un chino, ¿no? Son medios, son importantes, es una nueva era, etcétera, pero el problema, insisto, si el problema es cómo organizamos la división del trabajo, para retomar un planteo de Carl Schmitt de hace muchísimos años, también cómo reorganizamos la técnica. ¿Cuál es la política que esté a la altura de la técnica? Hoy hay una, que es la que hace posible este diálogo, pero imposibilita otros diálogos. ¿Me entendés? Porque los medios de comunicación no te dicen qué está pasando en el África, cada tanto te lo pueden decir. Cada tanto, por decir algo, o qué está pasando en la Europa profunda, en Europa. No solamente si el señor Macron o el señor Sánchez discutieron, eso es algo que ocurre, sí, pero eso no es Europa. Entonces, también es una organización sobre la técnica. El nuevo nomos de la tierra por el que se está peleando, ¿no? Tiene que ser identitario y tiene que incluir a las comunidades y a los pueblos. Si no, vamos a ser esclavos de un discurso globalista que en realidad es unipolarista y que sí organizó la división del trabajo, entre otras cosas, a los medios de comunicación. ¿Para quién? Para ellos. De lo que nosotros llamamos
desde el lenguaje argentino eso se lo llama el régimen sinárquico. Sinárquico por la confluencia entre la izquierda y la derecha en una misma dominación. Perfecto, ¿no? Entiendo ahora y yo creo que ha quedado claro para los telespectadores. Bueno, ya para ir cerrando, los voy a nuevamente invitar a suscribirse a este canal y compartir esta entrevista. Y asimismo recordarles que pueden comprar el libro y ahí apreciar mejor las ideas de Pablo y los demás autores tanto en la página web de la editorial Ignacio Carrera Pinto y prontamente en Amazon. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo, y espero nos vamos a encontrar luego. Al contrario, Rodrigo, el agradecido soy yo. Quiero agradecerte a vos y felicitarte por el trabajo que has hecho, que has reunido a este libro. Muy agradecido. Creo que es un trabajo importante, excluyendo mi propio artículo, digamos, pero era necesario reunir visiones alternativas, visiones disidentes y visiones honestas, ¿no? Y vos lo has hecho, y la editorial Ignacio Carrera Pinto, por supuesto. Así que un fuerte abrazo para vos y todos los amigos chilenos, que son varios. Muchas gracias, Pablo. Y antes de terminar, una cosa solo para aprovecharme tus últimas palabras, por cosas que se han dicho en este país en los últimos días. La próxima semana, recordar a los telespectadores que vamos a estar conversando con Lucio Porto, que ha estado en el centro. Yo no sé si tú has estado yo sé que tú la ubicas a ella, no sé si la conoces. Sí, pero sí, claro, sí, la he leído y todo, sí, sí. Bueno, fue muy criticada la semana pasada por un par de personas que dijeron o una persona en particular, sobre todo, que dijo que ella no la leía a nadie, pero parece que esa persona no ha estado muy al tanto de lo que lee la gente o lo que se publica y lo que opina la gente, y la próxima semana vamos a estar conversando con ella. Muchas gracias nuevamente, Pablo, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, igualmente.